La mañanera de Ángel Sabatina. Le comenté a usted que hablaría hoy y con seguridad mañana sobre esto que se ha dado en llamar el Plan Nacional de Desarrollo. En realidad, podría hablarse de un documento así en el que elaboró la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el catálogo de buenas intenciones que dio a conocer López ha opacado completamente al otro documento. Pero al final de cuentas, uno y otro para nada sirven, y me voy a explicar. La idea vieja, por lo demás, de conducir, orientar, controlar la economía, es una idea producto de esa vanguardia revolucionaria, vamos a ponerle así, que al frente de los partidos de izquierda, y específicamente primero en la Rusia zarista, pensaban con base en lecturas mal digeridas, que era factible ordenar la economía al grado tal que desde la burocracia, un grupo pequeño de sabios, podían definir cuánto producir, qué producir y cómo repartirlo, al margen de lo que costaren esos productos o servicios, etc. Esa es una ilusión que ha acompañado a los intelectuales pequeñoburgueses desde hace muchos decenios. Ellos, producto, repito, de sus lecturas mal digeridas y un alejamiento de la realidad, pensaron, piensan y todavía, por desgracia, durante muchos años pensarán que es factible concretar la planificación económica. ¿Qué sucedió en la Unión Soviética, en la URSS, en la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, donde primero se intenta poner en práctica la planificación de la economía? Una economía cerrada, un partido único, la dictadura del proletariado, y un grupo muy reducido que controlaba el Partido Comunista, que en la jerga de ese entonces y todavía ahora en la República Popular China se habla del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. La vanguardia, ese grupo de quienes rodeaban a Stalin, tenían la idea equivocada de que era factible desde una oficina determinar cuánto debía producir una economía de cada cosa, de cada producto, etc. Y no les importaba el costo, además, porque lo que importaba era satisfacer las necesidades de los proletarios y de las masas campesinas, etc. A medida que el tiempo pasó, que los decenios y el tiempo empezó a avanzar, se vio que eso era un intento inútil, fútil y además sumamente costoso para el país. Sin embargo, en la medida que la economía se mantiene cerrada, es decir, aislada del resto del mundo de intercambios comerciales, aquel experimento, fallido por lo demás, continuó. Sin embargo, allá por los años de 1944, estudiosos como el doctor Friedrich Hayek, en un libro que le recomiendo sinceramente que lea, El camino a la servidumbre, lo puede encontrar en el buscador que guste usted, pone ahí El camino a la servidumbre de Hayek, Hayek, y léalo y le va a ser interesante, y ahí se desmenuza con una claridad meridiana por qué todo intento de querer decirle a la gente qué debe consumir, decirle a la economía cuánto debe producir y cómo, etcétera, etcétera, lleva al fracaso, es más, es imposible. Pero a medida que la economía se va haciendo más compleja, los países requieren intercambiar mercancías y servicios. Y en esa misma medida, los intentos de planificar la economía empiezan a caerse. En México,
el presidente Lázaro Cárdenas soñaba con eso. México en ese sexenio coqueteó con la educación socialista y con una especie medio ranchera, no de dictadura del proletariado, pero sí con la planificación económica. En 1933, el Partido Nacional Revolucionario, que había postulado al general Cárdenas como su candidato a la presidencia de la República, elaboró un plan sexenal, es decir, el documento que orientaría la acción de gobierno frente a la economía y también algunos aspectos como la educación, la cultura, etc. Y Cárdenas coqueteó con eso, la educación socialista, y se daban cosas como esta. Por ejemplo, en los años posteriores a nosotros como niños nos enseñaban lo que en Sonora se llamaba recitaciones o poesía. Y entonces pasaba uno al frente y recitaba cosas como esta. Fueron 6 los niños héroes que lucharon con valor, defendiendo victoriosos nuestra enseña tricolor. Sin embargo, en el sexenio cardenista, a ese mismo niño, bueno, el equivalente por supuesto, no le enseñaban esa poesía que le dije ahorita, sino sol rojo y colorado pareces rueda de cobre, me miras todos los días y siempre me miras pobre. Es decir, esa manipulación ideológica ya desde los niños. Pero eso fue un rotundo fracaso. Los ejidos colectivizados en Michoacán, Nueva Lombardía, etcétera, Nueva Italia, fueron un rotundo fracaso, como lo fueron los del 76 en el Valle del Yaqui, en 33,000 hectáreas que afectó y distribuyó el presidente Echeverría. En México todavía intentamos mantener esa ficción, el sistema de planeación democrática, dijo Miguel de la Madrid, y hay que hacer un plan nacional de desarrollo porque el Estado es el conductor que define la economía, etcétera, etcétera, etcétera. No nos atrevemos a tirar eso a la basura. Entonces ahora surge el equipo de López con un documento que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque México es una economía abierta, donde los mercados son los que en mucho determinan la tendencia económica, lo que se produce, lo que debe producirse, lo que se puede consumir. Y más que el mercado son las personas, el consumidor, el que determina eso. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo en México acabar con esos dogmas, con esas ideas, porque tenemos miedo que nos acusen de neoliberales. Bueno, pues sale López con su catálogo de buenas intenciones que para nada van a servir frente a la conducción económica. México es una economía abierta, ya no van a poder cerrarla por más intentos que hagan. En México la presencia omnipotente en la economía ya no es posible tampoco regresarla. El desarrollo estabilizador, una estrategia de desarrollo mal comprendida e incluso más desconocida por los que citan el concepto, etc., tampoco puede repetirse. Hoy el mundo está regido por las economías abiertas, por los mercados, son los que determinan qué se produce, qué favorece el consumidor. Al final de cuentas, pues, para empezar, la Unión Soviética ya no existe, pero ni allá, ni en China popular, ni en Vietnam, ni en esos países que eran arquetípicos del socialismo, se habla ya de economía planificada. Pero en México, un país capitalista, un país con una economía de mercado, estamos aferrados a hablar de esa tontería que es un plan nacional de desarrollo. Por eso yo le pediría a usted, no haga caso, por favor, de eso. Dentro de 15 días nadie se va a acordar de esa tontería, de esa cosa caduca, y los mercados van a seguir jugando su papel. ¿Qué va a pasar? Pongo un ejemplo muy simple. Si por una elevación en el volumen de extracción por parte de Estados Unidos, por el shale gas y el shale oil, de petróleo y gas de los esquistos, etc., de repente tenemos que el barril de petróleo cae a niveles de $20-25 por barril y la mezcla mexicana quizá 20 o 22 dólares. En ese momento toda aquella planeación y que vamos a tener esto se viene abajo. ¿Por qué?
porque en ese momento el erario no va a tener recursos y habrá que hacer recorte aquí y aquí y aquí y más allá. Es decir, repito otra vez, pues, no obstante el documento de López, que parece un catecismo, y aquel ladrillón que elaboraron en la Secretaría de Hacienda, que tampoco sirve para algo, olvídelos usted. Olvídelos, así no va a pasar nada. Si alguien le regala, si algún enemigo le regala un ejemplar de ladrillo elaborado por Hacienda y las 65 cuartillas de López, tírelas a la basura, o si tiene boiler todavía leña, ahí póngalas. Por eso, hablar hoy de sistema planeación, de sistema democrático de planeación, la conducción de la economía, no es cierto, hombre. Esos son remanentes de un pasado que nos negamos a tirar al basurero de la historia. De tal manera, pues, que yo le pediría que no haga caso de esas tonterías. Si López quiere que la planeación, o que Ursúa y Arturo Herrera, déjelos, que se entretengan con eso. Pero repito, hoy y en los años por venir, son las economías abiertas, son los mercados, son los consumidores los que determinarán las tendencias, lo que se produce con su tendencia a comprar esto o aquello, y lo que no compren ellos ya no se va a producir. ¿Por qué? Porque ese es el ejercicio de la libertad para decidir qué es lo que nos conviene como consumidores. Y eso no lo decide ningún plan de desarrollo, ninguno. ¿Lo duda usted? Vaya o pregúntele a quienes van a la República Popular China y que le digan cómo está ya el funcionamiento de los mercados. Es más, en la Rusia de hoy, que era hasta hace 20, 25 años, era el paraíso de la economía planificada, que le digan también. Dicho de otra manera, en esos países ya tiraron a la basura esas baratijas, pero nosotros queremos todavía mantenerlas. Por eso le digo, por favor, tire esas cosas, no les haga caso. Y mañana terminamos el comentario, o esta mañanera de Ángel, con algo que se relaciona con la planeación democrática. Lo correcto es planificación. Planificación quiere decir hacer planes, y planeación quiere decir hacer planos. Pero eso es una cuestión gramatical. Lo espero mañana en la dominical de Ángel, en la mañanera de Ángel dominical, donde vamos a terminar esto para cerrar este enojoso asunto del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí lo espero mañana.